Imagina una ciudad antigua, donde las casas parecen resistir al tiempo como si hubieran sido hechas para durar para siempre. Donde las paredes de barro y piedra, levantadas hace siglos, siguen firmes incluso sin la ayuda del concreto, el acero o cualquier tecnología moderna. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo una civilización precolombina como la azteca logró construir viviendas tan duraderas en un mundo donde no existían herramientas eléctricas, maquinaria pesada ni cemento? En este video, vamos a sumergirnos en este fascinante misterio. Vamos a revelar los secretos detrás de las técnicas de construcción de los aztecas. Vamos a entender qué materiales utilizaban. Y vamos a descubrir cómo el respeto por la naturaleza y la sabiduría ancestral convirtieron esas casas en verdaderas obras maestras de resistencia y sostenibilidad. ¿Será que la ingeniería moderna podría aprender algo valioso de estas prácticas antiguas? ¿Será que, al mirar hacia el pasado, podemos encontrar soluciones simples y eficientes para los desafíos actuales? A lo largo de este viaje, exploraremos el contexto geográfico en el que vivía este pueblo. Veremos los recursos naturales que tenían a su disposición, las técnicas innovadoras que desarrollaron, y cómo estas construcciones se adaptaban perfectamente al entorno, especialmente en un territorio lleno de lagos y zonas pantanosas. También veremos cómo el mantenimiento constante y el conocimiento transmitido de generación en generación fueron esenciales para conservar estas estructuras, y el legado que esa sabiduría nos dejó hasta el día de hoy. Así que prepárate para descubrir cómo el pueblo azteca construyó casas que desafiaron al tiempo, y cómo, tal vez, eso pueda abrir las puertas hacia un futuro más sostenible y consciente. Para comenzar, vamos a conocer el mundo en el que nacieron estas construcciones, la geografía, el clima y los recursos naturales que moldearon la arquitectura azteca. El imperio azteca floreció en un entorno natural único, el altiplano central de México, una región caracterizada por una combinación de lagos, llanuras y montañas volcánicas. Era un territorio de contrastes, donde el clima podía variar entre una sequía intensa y lluvias estacionales muy fuertes. Y el suelo, muchas veces, presentaba desafíos tanto para la agricultura como para la construcción. Imagina construir una casa en una tierra rodeada de lagos, como la legendaria Tenochtitlán, situada sobre el lago Texcoco. Allí, el terreno era inestable, propenso a inundaciones, y las condiciones ambientales exigían soluciones inteligentes para garantizar una vivienda segura y cómoda. Pero más allá de los desafíos, el entorno ofrecía una abundancia de recursos naturales que los aztecas supieron aprovechar con gran habilidad. Muy cerca, las piedras volcánicas como el tezontle, una roca ligera, porosa y resistente, estaban disponibles en abundancia gracias a la actividad volcánica de la región. Esa piedra se convirtió en uno de los principales materiales para construir estructuras sólidas y duraderas. El barro, extraído de las orillas de lagos y ríos, se usaba como base para los famosos ladrillos de adobe. Además, la madera de los árboles locales y las fibras de plantas eran utilizadas para techos, amarres y refuerzos, completando así el conjunto de materiales naturales con los que trabajaban los aztecas. Estos recursos, estrechamente vinculados al territorio donde vivían, no solo garantizaban la funcionalidad de las construcciones, también formaban parte de una profunda relación de respeto y equilibrio con la naturaleza. Una conexión que guiaba cada etapa del proceso constructivo. Comprender ese mundo es esencial para entender las decisiones que tomaron los aztecas al construir sus viviendas. En la siguiente parte, conoceremos mejor los materiales naturales que, en conjunto, dieron forma a estas estructuras que han resistido el paso del tiempo. Los aztecas construían sus casas utilizando de forma abundante e inteligente todo lo que la naturaleza les ofrecía. Entre esos materiales, el adobe era el protagonista, una mezcla simple pero poderosa de barro, arena y paja, moldeada en ladrillos que se secaban al sol. Estos ladrillos de adobe eran livianos, fáciles de producir y poseían propiedades térmicas sorprendentes. Durante el día, las paredes absorbían el calor, manteniendo el interior fresco. Y por la noche liberaban ese calor, proporcionando comodidad incluso en las frías noches del altiplano. Además del adobe, la piedra volcánica conocida como tezontle desempeñaba un papel esencial. Esta roca, además de ser ligera, es extremadamente porosa, lo que la hace resistente al desgaste y muy eficiente para la construcción.
Los aztecas usaban el tezontle para cimentaciones, muros y detalles estructurales, combinando resistencia y practicidad. La madera local y las fibras vegetales completaban este conjunto natural. Troncos y vigas de árboles eran utilizados para estructurar los techos y reforzar las paredes, mientras que las fibras de plantas servían para amarres, cuerdas y techos de paja. Un aspecto fundamental del trabajo azteca estaba en la forma en que estos materiales eran preparados y combinados. El barro se mezclaba cuidadosamente hasta alcanzar la consistencia ideal, y el tiempo de secado era respetado para asegurar la durabilidad de los ladrillos. Muchas veces, el adobe recibía un revestimiento de cal que ayudaba a proteger las paredes contra la humedad y los efectos del clima. Esa combinación de materiales naturales, unida a un profundo conocimiento de sus propiedades, daba lugar a viviendas que no solo resistían las inclemencias del tiempo, sino que también ofrecían confort térmico e integración con el entorno. Con estos materiales en mano, los aztecas desarrollaron técnicas constructivas innovadoras. Técnicas que veremos a continuación, capaces de transformar barro, piedra y madera en hogares sólidos y duraderos. Con los materiales naturales disponibles, los aztecas aplicaron técnicas ingeniosas para transformar barro, piedra y madera en estructuras sólidas y resistentes. Una de las primeras preocupaciones era garantizar que las viviendas tuvieran cimientos firmes, especialmente en terrenos pantanosos y cercanos a los lagos. Para ello, utilizaban estacas de madera clavadas profundamente en el suelo, creando una base estable que evitaba el hundimiento y protegía contra la humedad. Esta técnica de cimentación permitía que las construcciones resistieran incluso en suelos inestables, como los que se encontraban en Tenochtitlán. Las paredes solían construirse con un sistema de doble capa, dos capas de adobe separadas por un pequeño espacio que actuaba como aislante térmico y acústico natural. Encima se aplicaba un revoque de cal, un material que impermeabilizaba los muros, protegiéndolos de la lluvia y prolongando la vida útil de la construcción. El techo, fundamental para la protección de la vivienda, era cuidadosamente diseñado con inclinación para asegurar el buen drenaje del agua de lluvia. Podía estar cubierto con paja entrelazada o placas de arcilla, materiales que, además de funcionales, mantenían el interior fresco y seco. Otra característica destacada de las construcciones aztecas era el aprovechamiento inteligente de la topografía local. Las casas se construían respetando el relieve natural, utilizando pendientes para facilitar el drenaje del agua e integrando las edificaciones al entorno sin causar grandes alteraciones. Además, el concepto modular se utilizaba ampliamente. Las casas podían ampliarse según las necesidades, permitiendo que las familias crecieran sin tener que reconstruir desde cero. Esta planificación flexible aumentaba la vida útil de las viviendas y facilitaba su mantenimiento. Con estas técnicas, lo que parecía simple se convertía en un sistema constructivo altamente funcional. Un sistema que hacía de las viviendas aztecas verdaderos símbolos de ingeniería ancestral. En la próxima etapa, veremos cómo esta arquitectura se adaptaba de manera aún más sorprendente a la vida en las aguas, especialmente en las llamadas chinampas, las islas artificiales donde el pueblo azteca también construía sus hogares. Uno de los aspectos más fascinantes de la arquitectura azteca es su capacidad para adaptarse a un entorno desafiante y único, la construcción sobre el agua. En la región de Tenochtitlán, la capital del imperio, las casas y los cultivos no se limitaban a la tierra firme, se extendían sobre las llamadas chinampas, islas artificiales construidas en medio de los lagos. Estas chinampas estaban formadas por capas de barro, vegetación y raíces, elevadas sobre la superficie del agua, creando pequeños terrenos fértiles y estables. Sobre ellas, los aztecas levantaban sus viviendas utilizando técnicas especialmente desarrolladas para este tipo de suelo inestable. Los cimientos se hacían con estacas clavadas en el fondo del lago, brindando un soporte firme y evitando que las construcciones se hundieran o se desplazaran. Además, canales colocados estratégicamente permitían un drenaje eficiente del agua, evitando inundaciones y facilitando el manejo agrícola. Esta convivencia con el agua ofrecía ventajas muy valiosas. La humedad ayudaba a mantener el clima interior de las casas fresco durante los días calurosos. Y la cercanía de los canales facilitaba la irrigación de los cultivos, creando un sistema sostenible e integrado. Además, construir sobre el agua ayudaba a proteger las viviendas contra la erosión del suelo.
Y en tiempos de amenaza, las vías acuáticas funcionaban como una barrera natural contra los invasores. Así, los aztecas no solo enfrentaron los desafíos del entorno acuático, los transformaron en una oportunidad. Crearon un modelo arquitectónico único que unía funcionalidad, sostenibilidad y armonía con la naturaleza. Con esta comprensión de la arquitectura acuática, vamos ahora a descubrir la importancia del mantenimiento constante y de la transmisión de este conocimiento ancestral. Aspectos que fueron esenciales para asegurar la durabilidad de estas viviendas extraordinarias. Construir una casa resistente era solo el comienzo para los aztecas. Sabían que, para que sus viviendas duraran siglos, era necesario un cuidado constante, un mantenimiento continuo que formaba parte de la rutina de las familias y de la comunidad. Las paredes de adobe, por ejemplo, requerían reparaciones frecuentes, se rellenaban las grietas, se renovaba el revoque de cal y se reemplazaba el techo de paja siempre que fuera necesario. Ese cuidado evitaba que pequeñas imperfecciones se convirtieran en problemas mayores. Más que simples reparaciones, esta práctica era un ritual de preservación del hogar, una forma de respeto y conexión con el entorno en el que vivían. Ese conocimiento práctico no estaba escrito en libros, se transmitía oralmente, de generación en generación, a través de la convivencia y la experiencia cotidiana. En las comunidades, el aprendizaje colectivo aseguraba que cada nueva generación supiera reconocer señales de deterioro, manejar los materiales naturales y aplicar las técnicas tradicionales. Así, el saber ancestral se mantenía vivo y en constante evolución. Además, esta visión del cuidado no era solo técnica, sino también simbólica. La casa se concebía como un organismo vivo, que necesitaba ser alimentado y protegido para seguir ofreciendo seguridad y confort. Esa filosofía de sostenibilidad y uso equilibrado de los recursos aseguraba que las construcciones no solo resistieran al paso del tiempo, sino que también respetaran el medio ambiente, creando así un ciclo virtuoso entre el ser humano y la naturaleza. Con esta base sólida, construida con materiales naturales, técnicas inteligentes y una cultura del cuidado, los aztecas dejaron un legado arquitectónico que aún puede observarse hoy en día. A pesar de los siglos que han pasado desde el auge del Imperio Azteca, muchos vestigios de sus técnicas constructivas aún perduran, dando testimonio de la eficacia y durabilidad de sus edificaciones. En varias regiones de México, es posible encontrar ruinas y estructuras que conservan su forma y solidez originales, especialmente aquellas construidas con adobe reforzado y piedra tezontle. Además, muchas comunidades indígenas contemporáneas siguen preservando y practicando las tradiciones constructivas ancestrales. Estas poblaciones utilizan los mismos materiales naturales y técnicas transmitidas oralmente de generación en generación, manteniendo viva la conexión con sus antepasados y con la naturaleza. El impacto de este conocimiento tradicional también resuena en el mundo moderno, influyendo en la arquitectura sostenible y en la bioconstrucción. Hoy en día, muchos arquitectos e ingenieros buscan inspiración en estas prácticas para desarrollar construcciones ecológicamente responsables, energéticamente eficientes y adaptadas al clima local. De este modo, la herencia azteca no se encuentra solo en las ruinas o en los museos, sino también en soluciones simples e inteligentes que ofrecen caminos hacia un futuro donde la tecnología conviva en armonía con la naturaleza. Con esta visión, llegamos al momento de reflexionar sobre cómo la sabiduría del pasado puede iluminar el camino hacia adelante. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo los aztecas, incluso sin la tecnología moderna, construyeron casas capaces de resistir el paso del tiempo, el clima y los desafíos naturales. Combinando un conocimiento detallado de los materiales naturales, técnicas innovadoras y una relación profunda de respeto por la naturaleza, crearon viviendas que eran verdaderos símbolos de sostenibilidad y durabilidad. Esta sabiduría ancestral nos invita a reflexionar. ¿Será que, en la búsqueda de la innovación tecnológica, nos hemos alejado demasiado de la simplicidad eficiente que la naturaleza puede ofrecernos? ¿Será que el futuro de la construcción pasa por rescatar esos conocimientos antiguos y adaptarlos a los desafíos actuales? Hoy, con el calentamiento global, la crisis de recursos naturales y la necesidad de construcciones más conscientes, las técnicas aztecas nos muestran que es posible combinar funcionalidad, confort y respeto ambiental, incluso con recursos limitados. Por eso, te invitamos a explorar, valorar y inspirarte en la ingeniería ancestral,
para que podamos construir un futuro más sostenible, equilibrado y conectado con las raíces que nos sustentan. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este conocimiento que merece ser conocido por todos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el próximo descubrimiento.